Humano del Ministerio de Salud por la invitación y gracias a todos los asistentes siempre interesados en seguir aprendiendo y compartiendo el conocimiento en relaciones a temas diversos. Para mí es un gusto poder tocar este tema que tiene un auge particular en el mes de abril, ya que es el mes en el que se celebra la salud ocupacional. Por lo tanto, vamos a empezar compartiendo algunos conceptos básicos que nos van a permitir proveer de salud más adecuada a nuestros pacientes. Primero, recordemos algún concepto muy básico de qué es la salud ocupacional para que después la enlacemos con la optometría. Esta es básicamente la rama de la salud que se concentra en promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Importante saber eso porque esa es la razón principal de la salud ocupacional. Y como ítem 2, evitar los daños en las operaciones en las empresas. Sobre todo valorando un concepto que cada vez, gracias a Dios, se va adquiriendo más conciencia, que es que en el empleado no debe de prevalecer el interés de la producción y la economía versus el bienestar de su salud. Debe de ir concadenado de la mano el bienestar de la salud ocupacional con la producción empresarial. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos como salud ocupacional? Bueno, la principal, mejorar la vida de los trabajadores. También hacer que las empresas sean eficientes en su desempeño diario. Y también de causar o prevenir, más bien, prevenir y evitar los daños en la salud de los trabajadores que están haciendo su labor dentro de las empresas. Y eliminar entonces aquellos agentes nocivos que puedan ser potenciales de problemas a la salud del paciente. Y también, sobre todo, crear la conciencia en los casos de los trabajadores para controlar la conducta inapropiada en la salud ocupacional. Ahora, desde el punto de vista de optometría, ¿cómo podemos enlazarnos a la salud ocupacional? Vale aclarar que la salud ocupacional es un tema muy específico, amplio y también que abarca todas las áreas de la producción empresarial de nuestro país. Nosotros como especialistas en visión, atención primaria y secundaria, dependiendo del área donde nos desempeñemos, podemos contribuir, por supuesto, a la salud ocupacional. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que mejor hacemos, que es hacer la valoración de la visión funcional del paciente. Entonces vamos a recordar algunas cosas que hacemos nosotros como optómetras. Y una de ellas es justamente permitir hacer y contribuir a los exámenes de la valoración de la visión, tanto en su agudeza visual, en su campo visual, en su visión de colores y en la sensibilidad al contraste, y a la vez enlazar esto con las actividades propias de cada empleado para garantizar que ese empleado está apto para realizar esa función que va a desempeñar dentro de la empresa. Esa es básicamente la función de nosotros. Entonces, primero, por un lado, tenemos que conocer la condición visual del paciente y por otro lado, el papel del desempeño que va a tener en su actividad específica dentro de la empresa. Y buscar de esa manera el bienestar del trabajador, tomando en cuenta entonces todas esas condiciones visuales o aquellas adecuaciones visuales que va a requerir para su puesto de trabajo. Entonces, es la misma rutina que hacemos normalmente con un paciente funcional, solo que vamos a tomar en cuenta algunos ítems en particular del papel que va a desempeñar dentro de su puesto de trabajo. Este conlleva, recordando lo de algunas otras charlas que hemos tenido, que es la agudeza visual, el examen del polo externo y los anexos, las reacciones pupilares, la motilidad y la alineación ocular, que es fundamental para tener el factor vergencial del paciente y las diferentes posiciones de mirada. También la evaluación del segmento anterior, ¿verdad? Para ver todo lo que tiene que ver con anexos, párpados y demás, así como también cámara anterior e iris. La oftalmoscopía, que sería el polo posterior. La tonometría, cuando sea requerida o referirlo a su respectiva tonometría. Y la valoración del campo visual con las diferentes técnicas que tenemos, ya sea campo visual computarizado, perímetro, pantalla tangente, o como ven en la ilustración, el campo visual funcional, la confrontación de campos visuales. Y finalmente la visión de colores que ahí se menciona.
Todos estos elementos nos va a llevar a tener el diagnóstico de la condición visual del paciente. Ahora, aprendamos un poquito más de algunos factores de riesgos que pueden existir en la salud ocupacional. Es importante que determinemos entonces de que en el ejercicio de la salud ocupacional pueden haber estos dos grandes factores. Uno es el accidente de trabajo, que tiene que ver con el riesgo de la seguridad ocupacional propia del desempeño laboral del empleado. Y el otro es factores que generan enfermedades profesionales, que está asociado a la higiene en general ocupacional. Y un tercero, que es la ergonomía, que sin duda tiene mucho que ver en estos tiempos donde los usuarios de computadora han pasado de ser esporádicos a intensos y permanentes. Sin embargo, en charlas anteriores ya hemos ampliado el conocimiento de la ergonomía visual, que es parte de la salud ocupacional, sobre todo aquellos que trabajan mucho en el área administrativa, y hoy vamos a ampliar un poquito más en el área operativa con protecciones específicas. Entonces vamos a dejar como ítem de la ergonomía visual el tema que ya lo hemos considerado en charlas anteriores y nos vamos a concentrar en aquellos factores de riesgo y las protecciones oculares. Primero entonces entendamos qué riesgos puede tener un empleado dentro de sus labores diarias. Hay riesgos mecánicos y riesgos locativos. Entre los mecánicos, como pueden ver en la ilustración, el hecho que trabajen con partes móviles o partes que utilizan algunas partículas de polución, expulsión o partículas en medio ambiente pueden volverse un riesgo mecánico, así como todo aquello que esté en movimiento a altas revoluciones. Esto incluía las herramientas que utilizan para efectuar sus actividades diarias. Y en cuanto a los riesgos locativos, son justamente las áreas geográficas que tienen que ver en el desempeño de su labor. No es lo mismo aquel que está a una altura expuesto a altas alturas sobre el nivel del mar, al que está en bajas alturas, porque el nivel de radiación va a ser diferente, la dificultad para respirar va a ser diferente y va a ser condicionado justamente como la localización del desempeño de sus labores. Para muestra, pues esta es una imagen de hace muchos años cuando se construía sin mayor salud ocupacional, ¿verdad? Hoy ya no se hace eso. Y pueden ver que en ambas ilustraciones no se tiene mayor protección ni mayor cuidado y mucho menos la respectiva higiene ocupacional. Sin embargo, no son los únicos. Hay otros riesgos. Uno de los riesgos más comunes es el riesgo de productos químicos. Esto inclusive en nuestra casa podemos estar expuestos, ¿verdad? Al manejar la famosa lejía o algún desinfectante o algún producto químico que sea abrasivo o corrosivo. Inclusive nosotros debemos de tener nuestra debida protección. Y el riesgo eléctrico, que es muy conocido para todos. Sin embargo, hay personas que están ampliamente expuestos a esto, como es la producción de químicos o aquellos empleados que trabajan con manipular energía eléctrica y más si es en alto voltaje. Esos son riesgos mayores, ¿verdad? Riesgos ocupacionales, como le llamamos. Ahora, ante el riesgo van las protecciones. Es importante entonces que conozcamos que las protecciones tienen que ser específicas de acuerdo al riesgo. Y aquí ya para ir entrando un poquito en tema, vamos a hablar de algunas protecciones a la radiación que vamos a recordar. Por ejemplo, la radiación UVA, UVB y UVC, así como los rayos X. Ustedes han fijado que usan a veces delantales de protección, aquellos que están radiándose, inclusive tienen que protegerse el cuello, ¿verdad? Para proteger las glándulas y así las diferentes radiaciones, ya sean ionizantes o no ionizantes. La iluminación, que lo trabajamos ampliamente en la charla de ergonomía visual, de la iluminación artificial, la iluminación natural, y cuando se combinan ambas es algo que debemos de tener en cuenta. Recuerden que tenemos que tener la protección específica y reducir el deslumbramiento, que es el estar expuesto ya sea a demasiada iluminación por tiempos prolongados, natural u artificial o mixto, ¿verdad? A eso entra todo esto dentro de los riesgos físicos. La temperatura es otra, no es lo mismo trabajar en una zona de calor
que en una zona fresca, o el otro extremo, una zona demasiado helada. Eso es importante, así como también aquellos que tienen el contacto o la exposición a riesgos biológicos, generalmente desechos bioinfecciosos, ¿verdad? Algunos que trabajamos en las zonas de salud sabemos de que inclusive el basurero y todo se maneja diferente de acuerdo a estos riesgos. Y tenemos que conocerlos, los empleados tienen que estar conscientes, conocerlos y hacer el procedimiento del manejo y desecho de los diferentes depósitos que corresponden a estos desechos biológicos. Entonces, de estos riesgos, ¿cuáles sobresalen que puedan afectar a la salud ocular? Que es el tema que nos ocupa. Como optometría, ¿cómo podemos contribuir? Veamos algunas prevalencias, porque siempre es bueno saber cómo andamos con relación a eso. Por ejemplo, en la unidad de salud ocular y en el mundo del trabajo, nos dice que 13 millones de personas alrededor del mundo sufren de deficiencias visuales relacionadas con el trabajo anualmente y que 3,5 millones causan lesiones oculares relacionadas con el trabajo. Estas son estadísticas mundiales. La OIT, que ya es algo más acorde a nosotros, dice que dentro de las causas más comunes, ¿cuáles pueden ser? Que estén relacionadas con lesiones oculares. Dice que pueden ser herramientas que se deslizan o no funcionan bien, por lo tanto son piezas en movimiento, lo que hablábamos de los riesgos físicos, las partículas que también entran como riesgos físicos, ¿verdad? Acuérdense el que esmerila o el que está haciendo algún corte con sierra eléctrica o alguno que tiene que ver con partículas en el ambiente. Residuos metálicos y astillas, ya sea de vidrio, de madera o de metal, también causan lesiones oculares. Y las salpicaduras químicas, ya sea con diferentes materiales abrasivos, ionizantes o los diferentes tipos de químicos que podemos estar expuestos. Tanto así como al manipularlo, reitero, empezando por nuestra casa, al manipular el famoso cloro, ¿verdad? Y así puede haber combinación de ambos, lo cual nos lleva a riesgos mecánicos por productos químicos y eléctricos, por supuesto. No hay duda de que en algunas ocasiones hasta se pueden combinar. ¿Qué causa estos riesgos cuando nosotros no tomamos las medidas precautorias de salud ocupacional? Causan lesiones, ¿verdad? Ya mencionábamos que 3,5 a nivel mundial son lesiones oculares. Conozcamos o repasemos algunas de estas lesiones oculares. Como pueden ver, hay algunas que son más evidentes y otras que se requiere un poco más de técnica para poderlas detectar. Lo primero es la fractura, ¿verdad? La fractura del piso de la órbita, la cual va a provocar ese hematoma que ustedes ven y la hemorragia conjuntival en la ilustración número 1. Y probablemente también en algunos casos el paciente va a ver doble, ¿verdad? Porque al desalinear el ojo por la fractura, en una o más posiciones puede quedar viendo doble el paciente. Una conjuntiva o una hemorragia conjuntival, como esta es la más, a veces son de las más impresionantes, ¿verdad? Y puede causar esta aparición. Afortunadamente, esta en particular es del segmento anterior y aunque es bastante impresionante, siempre es una lesión de emergencia, pero no trasciende a la parte interna del ojo. No así como el ifema, que ya es una hemorragia adentro del ojo, específicamente en la cámara anterior, pueden ver cómo está entre el endotelio corneal y el epitelio del iris, ese acúmulo de sangre y probablemente va a complicarse mucho más, ¿verdad? Y en su ilustración que sigue es una iritis postraumática, ¿verdad? Probablemente hubo un golpe grande y hubo una iritis. Finalmente, en las últimas dos, en la primera tenemos la catarata, que es una catarata traumática probablemente, y en el otro tenemos problemas en la retina, ya en el polo posterior del ojo, que va a causar un sinfín de problemas, desde un edema en la papila o en la mácula, o una maculopatía, o un desgarro y tracción con desprendimiento de la retina. Esto es lo que queremos evitar, sin embargo, es parte de saber de la salud ocupacional lo que nos puede pasar por no tomar en cuenta los riesgos ocupacionales.
Hay otra clasificación, las que se llaman penetrantes. Aquellas eran contusas y por exposición a agentes nocivos. Este ya es algo que perforó y cayó en la zona ocular. En la primera, ahí pueden ver en la ilustración a las 6 de la tarde, en la factor horario, ahí pueden ver la partícula de metal, está corroído, está oxidándose, es una partícula de cuerpo extraño. Y en la segunda ilustración ya vemos una erosión corneal. Ahí está teñido con fluoresceína sódica y nos está marcando dónde se ha dañado la córnea. Acuérdense que la superficie corneal tiene que ser totalmente lisa, transparente y avascular. Y en la última, pues tenemos una herida de párpado, ¿verdad? Es obvio que ahí está el daño y ahí va a tener que reconstruirse y obviamente ver que no haya afectado parte de la cámara anterior o del polo anterior del ojo. Entonces, de estos riesgos sí es importante que sepan que pueden causar lesiones. En el primer caso de este caso de un alcaloide, tenemos básicamente un leucoma, ¿verdad? Esa córnea se puso blanca, obviamente afecta la visión, afecta el funcionamiento, etcétera. La quemadura térmica, ¿verdad? Aquellos que se daban mucho cuando soldaban mucho sin protección, puede pasarnos, ¿verdad? Los riesgos eléctricos, que son quemaduras, y la exposición a la radiación. Importantísimo dentro de de exposición a radiación, los famosos eclipses, ¿verdad? Acuérdense que el eclipse causa daño en ambos polos, dependiendo del grado de exposición que tengamos y el tiempo de exposición. Y a veces ya no es un riesgo, sino que es un daño y a veces es irreversible. Sin embargo, después de recordar algunas de las lesiones que pueden haber por estos riesgos de diferente tipo, mecánico, químico, eléctrico o combinación de algo, siempre vamos a preferir promover la salud ocular. Y por eso el lema, un trabajo seguro salva vidas, salva ojos y nos salvará nuestra funcionabilidad. Para ello, ¿qué requerimos en salud ocupacional? Pues un control adecuado del personal, ¿verdad? Valorar la actividad laboral, trabajar con la población de trabajadores, la exposición de los riesgos hay que analizarlos y prevenirlos a través de recursos preventivos y de seguridad ocupacional por medio de algo. Y la herramienta es el programa de salud ocupacional para lo que es el caso que lo queremos circunscribir a visión visual y ocular. Sin embargo, el programa tiene que ser integral, ¿verdad? Tiene que hablar de todos los ítems de los riesgos que tiene que ver con la salud ocupacional. Hablando específicamente de las protecciones, se abrevian así, como elementos de protección personal. Esto tiene que ver con aquellos dispositivos que nos van a permitir protección para prevenir el daño causado por alguna lesión en el ejercicio de nuestras actividades. Y ahí es donde pueden ver que hay un sinfín de elementos de protección. Hablemos de algunos que tienen que ver con la salud ocular y facial, que es el área de esta charla. Bueno, primero decir que esto tiene que prevenir lesiones de agentes mecánicos, químicos, y es indispensable que lo tengamos ya sea con graduación o sin graduación. Eso es importante, porque el hecho de que yo use lentes para desempeñar mi actividad laboral no me limita a que no deba de tener mi protección específica visual, ¿verdad? Es ideal que estas protecciones cumplan con los siguientes requerimientos. Primero, protección contra riesgos específicos. Hablábamos del puesto de trabajo, ¿verdad? No va a ser el mismo en las diferentes áreas. De hecho, la protección de los empleados con relación a energía eléctrica es como bien específico. Su protección tiene que ser dieléctrica. Probablemente en otras actividades solo sea una protección mecánica. En otros sea una protección contra químicos y mecánicos, ¿verdad? Tienen que ser durables, es decir, que puedan permitir el uso continuo como un elemento de protección. Tienen que ser ligeros o livianos, porque acuérdense que lo va a usar durante su jornada laboral. Y obviamente la calidad óptica es importante que sea de primera calidad, optimizando no solo agudeza visual, sino que también campos visuales. Y a veces específicamente que
el manejo del antiempañamiento o anti-foul sea adecuado. Eso le pasa mucho a personas que se exponen a variabilidad de temperatura. Por ejemplo, algunos empleados que están en cuarto de máquina, que van a tener temperaturas altas, 38, 36, 34 grados, salen a medio ambiente y tal vez afuera está en 24, 22. Entonces el cliente tiende a empañarse. O a un caso al contrario, estamos a temperatura ambiente y entran a cuarto frío o viceversa, salen del cuarto frío. Y así como la limpieza, la esterilización en el caso de los que manejan productos bioinfecciosos y que sea compatible con sus otras protecciones. Si son gafas, por ejemplo, que sea compatible con las orejeras. Si son gafas, por ejemplo, que sea compatible con su casco, ¿verdad? Para que no interfiera con ella. Y a veces pueden ser solo gafas como tal o protecciones faciales. Para lo que es el caso, aquí les estamos mostrando algunos ejemplos de cómo deben de ser. Claro, hay un requerimiento y las especificaciones de la protección va a ir en función de ese requerimiento, ya sea graduado o no graduado. Por lo tanto, entonces hagamos match con los lentes, no la armazón, no que los lentes. De las protecciones que puede tener el lente es obviamente el famoso bloqueo a la luz ultravioleta, el bloqueo a la luz infrarroja, por ejemplo, los odontólogos que trabajan mucho con fotocurado, ¿verdad? Tanto ellos como sus pacientes deberían de tener una protección ocular específica, como es un lente de protección de filtro a la luz roja y los diferentes espectros de la luz visible. El antirreflejante, el anti espejeado, el polarizado y la famosa protección a la luz azul. Estos son algunas protecciones que tienen que ver con el anteojo, la parte graduada, pero está la montura, que es donde van montadas las lentes o la graduación. Estas pueden ser universales, es decir, tradicionales, como nosotros las usamos, todos los que usamos lentes normales, o puede ser integral. Integral quiere decir que lleve incorporado a una gafa de seguridad ocupacional la prescripción adecuada y específica, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ir concadenado para que cumpla con todas las normas. Partes que debe de cubrir una gafa de seguridad ocupacional. Dependiendo del riesgo, antes de llegar a las estandarizaciones de calidad, vamos a hablar de las protecciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la imagen de abajo que esta armazón tiene algo que le llamamos aletas de seguridad, que va justamente en esta parte de acá. Y es para prevenir un golpe lateral o una entrada de partículas flotantes en medio ambiente. También puede llevar lo que le conocemos como una sudadera, que ustedes la van a encontrar en la imagen que está ahí, el lente transparente que tiene partes naranjas, a la derecha, en la parte superior. Tiene una naricera que evita que las partículas entren en la parte de arriba del armazón. Y de ahí tenemos las caretas de protección total, es decir, aíslan totalmente la parte ocular para que en ningún momento entre partículas, ya sea pequeñas, grandes o medianas. De ahí entonces que al encajar estas dos nos da la armazón integral, ¿verdad? Bajo los requerimientos del factor de riesgo que tengamos como empleados de una área específica. Ahora, ¿esto cómo lo podemos saber si lo estamos haciendo bien o no? Hay una normativa internacional que aplica según el área de ocupación de la salud ocupacional, valga la redundancia. Y hay normas específicas, la más conocida es la ANSI, la OSHA o la canadiense, ¿verdad? Y hay varias que tienen que ver, que aquí se las he puesto, para que ustedes sepan de que hay una guía de cómo debemos de requerir nuestras protecciones específicas de acuerdo a los factores de riesgo ocupacionales que tenemos. Sin embargo, es importante recordar que lo mejor es prevenir y la prevención se hace a través de un programa de salud ocupacional específico para los factores de riesgo de nuestras actividades en particular, ya sea como carácter personal a aquellos que somos autoempleados o como carácter institucional para aquellas compañías que tienen que llegar a la norma de seguridad ocupacional.
De ahí la importancia entonces de que la salud ocupacional es parte de nuestra vida diaria, es parte de nuestro quehacer laboral. Y en el caso de aquellos que trabajamos con visión, podemos contribuir al bienestar de la población a través de dar las recomendaciones adecuadas específicas para el puesto de trabajo. Nuevamente, recordarles que este es el mes de la salud ocupacional y específicamente para este año, el día 28 de abril, es el día en que se celebra el Día Mundial de la Salud del Trabajo. Es un gusto poder compartir con ustedes. Espero que el tema les haya sido apropiado y si hay alguna pregunta, la vamos a consultar en este momento. También ya está disponible la opción de activar los micrófonos. Si algún participante desea activar su micrófono o si no, también vamos a estar leyendo el chat. Ya, Verónica dice muchas gracias, excelente conferencia. Gracias, Ligia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Rafael Hernández solo dice gracias, excelente información. María Posada dice gracias, máster, por la valiosa información. Creo que no hay preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes. Les deseamos feliz tarde y feliz día del mes de la salud ocupacional en el trabajo. Muchas gracias. Feliz tarde.